Hermanas y hermanos, en nuestras realidades, los conflictos siempre existen, casi podría decir que son inevitables, sea dentro de la misma familia, a veces con los vecinos, en el trabajo, a veces en el país o en el mundo. Son inevitables. Algunos, no necesariamente los conflictos son negativos. Hay algunos que ayudan a dinamizar las instituciones, especialmente las instituciones religiosas, porque están siempre en la eternidad de Dios y casi se ven como inamovibles, ¿verdad? Ahora, hay algunos conflictos que se solucionan con facilidad. Por ejemplo, los que se derivan de malentendidos, pues basta aclarar las palabras y ya se dirime el conflicto. Otras veces por negociación, se hablan ahí acuerdos. Y otras veces, que son los más peligrosos, es por la derrota de uno de los contendientes, que a veces puede ser incluso mortal, en tiempo de la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, al mismo tiempo que existen estos conflictos siempre, también hay un anhelo de paz. Pensamos que muchas veces la paz es la ausencia de conflictos, pero no necesariamente. A ver, una pregunta que puede ser pertinente a nosotros. Un cristiano auténtico, ¿puede tener enemigos? ¿Puede tener enemigos un cristiano? Vamos a ver. Jesús tuvo enemigos. Sí, tuvo enemigos. Y de los duros, ¿verdad? Todavía el imperio romano, Poncio Pilato, la teocracia judía, con los sumos sacerdotes, conflictos con los fariseos, conflictos con los escribas. Sí, fue un hombre en conflicto, hasta con su familia misma, ¿verdad? Sin embargo, enseñó también que pueden dirimirse amando a los enemigos, ¿verdad? Eso es una forma más madura de los conflictos. Y esa pregunta también viene bien, por eso que si queremos que sea la paz, muchas veces la paz ha habido en la historia, por ejemplo, el régimen de Porfirio Díaz, que fue muy duro, que fue muy opresivo, muy cruel. Se hablaba, decía que en su régimen siempre había habido paz en México, y le decían esa pax porfiriana. Sí, la paz, pero la paz de los sepulcros, ahí todo está calladito, ¿verdad? Porque todos están muertos, ¿sí? La coexistencia pacífica, se acuerdan, en tiempos de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, armados con bombas atómicas, se amenazaban uno al otro, y claro, sabían que si uno apretaba el botón para que saliera un misil, pues el otro también apretaba su botón, y no habría ni vencedores ni vencidos. Pero es el equilibrio de terror, no es la verdadera paz. Quien definió continuo qué era la paz fue Benito Juárez, nuestro Benito Juárez, que dijo que entre las personas y entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando no se respetan conflictos, pues tiene que haber una reacción. Jesús mismo, cuando él llegó a su pueblo, encontró una situación muy dura. La gente estaba muy empobrecida con el tributo que tenían que mandar a Roma, y todos, Herodes también tenía sus arbitrariedades. Y claro, cuando hay esa situación, pues se emergen los brotes. En ese caso eran los celotas, ¿verdad?, que querían la expulsión de los romanos. Y si Jesús dijo que había que amarse como hermanos, y su reino implicaba la justicia y una verdadera paz, pues él no tanto que buscara el conflicto por buscar el conflicto, sino que el conflicto se lo buscaron a él, ¿no? Y terminaron incluso eliminándolos, pero él no respondió con violencia, ¿verdad? Estamos dentro de una sociedad conflictiva cuando hay injusticia, y muchas veces entonces el afrontarlo, porque se tiene que afrontar cuando están ahí personas débiles, inocentes, que los están maltratando, que los están vejando, que los están matando, y uno se pone a defenderlos, pues el control de los medios de comunicación, de las ideologías, para en tiempos de Jesús eran los letrados, las interpretaciones
manipuladas de las Escrituras, está buscando la guerra, ¿no? Pero sí, y como muchas veces la gente es inconsciente, o tiene miedo, o tiene ambiciones, entonces muchas veces tratan de defender la situación de injusticia, aunque ellos no la proponen abiertamente, pero son manipulados y ayudan a que la situación quede como está, que es una situación de injusticia. Por eso cuando alguien empieza a decir que las cosas son de otro modo, pues dice, pues entonces se está dividiendo. Y ciertamente muchos de estos conflictos, aún ahora, por ejemplo, en nuestra situación política, pues a veces las familias se dividen. Y dice Jesús, están divididos 3 contra 2. El padre se enfrenta contra el hijo, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Pues sí, siempre son esos conflictos que son inevitables cuando se propone algo de mayor justicia, de mayor verdad, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues no es que se busque el conflicto, pero se padece. Y Jesús mismo lo dice, he venido a traer fuego a la tierra, y que quisiera que ya estuviera ardiendo. Sí, Jesús el incendiario, ¿verdad? Pero a veces creemos y hemos hecho un Jesús muy blandengue, tiene que estar bien con todo mundo. No podemos como cristianos estar bien con todo mundo. No podemos estar al mismo tiempo con el opresor, con el explotador, con el injusto, que con la víctima que está sufriendo eso. Tenemos que ponernos, tomar partido del lado de las víctimas, del lado de los oprimidos, ¿no? Y entonces, pues ya ese fuego, ¿no? Se puede generar el conflicto. Pero a Jesús el incendiario muchas veces le oponemos el Cristo bombero, ¿verdad? Y hacemos un Cristo bien con todo el mundo, tranquilos con todos. Bueno, hermanos y hermanas, ya hemos hablado de una de nuestras realidades, los conflictos. Y decimos que no es necesariamente malo que haya conflictos. Puede ser bueno, puede ser dinamizador. Pero a ver cómo lo sabemos manejar y cómo buscamos solucionar los conflictos. Y ahí es a donde se ve quién es un verdadero cristiano.